Todo está clavado en la memoria, espina de la vida. No, mi país viene pasado por la violencia desde la década del 48. Ya llegaron y me dieron de término 5 minutos para ocupar lo que yo tenía y dejar lo que tenía y salir. Y ya es todo. Perdí 2 hijos y el esposo. Desaparecen a mi hija Sandra Paola Montes Mira. Soy una víctima más de la violencia, ya que el hijo mío fue asesinado en el 2005. Yo no sé de eso, son 17 años y no sé qué pasó de esos, no sé. Que la guerra no nos marque con su tristeza, que nos marque las reivindicaciones, el perdón, la reconciliación y el reconocernos como comunidad, ese tejido que está roto, poderlo otra vez tejer. La memoria para la población víctima del conflicto es la posibilidad de volver a traer al presente en condiciones de dignidad esos hechos que le causaron daño en el pasado, porque la memoria nos ayuda para no darle puerta de entrada al olvido. Se pensaba que hablar del tema de memoria es volver a recordar las dificultades que se tuvieron y volver a llorar los muertos que se tuvieron, pero resulta que hablar de memoria también es recuperarse, es contarle al otro y ayudarle al otro a que cuente también lo que nunca ha podido contar. Es recordar, conocer, saber, ¿cierto?, lo que pasó para no repetirlo. Es la forma de cómo educar a nuevas generaciones, es contarle lo que pasó con el fin de que no se vuelva a repetir o que las nuevas generaciones no repitan lo que nos pasó a otras generaciones anteriores. La memoria en la población víctima le causa igual o mejor beneficio que el entregarle la parte económica, porque es poder sacar esas emociones que le causaron esos hechos del pasado con mucha tranquilidad, con mucho respeto y volverlos a guardar porque le pertenecen. Y es una memoria para la reconciliación, porque en esta construcción de memoria histórica, sobre todo memoria colectiva, porque es una construcción con las comunidades, con las víctimas directamente, con sus experiencias, con sus vivencias, con sus testimonios de vida. Para recordar lo que pasó, para aprender a recordarlo sin ese dolor y para elaborar los duelos. Si yo recuerdo que en mi calle, por donde yo salgo de mi casa, hay un hueco, solo me voy a caer la primera vez cuando no sé que existe. Después de que sé que está, siempre voy a hacer todo lo posible para no caerme. Entonces, de eso siempre se trató recordar, de eso siempre se trata de hablar de lo que pasó con el único propósito de que no se vuelva a repetir. Digamos que en el proceso de reconstrucción de la memoria ocurren como varios fenómenos. Un fenómeno que tiene que ver con lo personal, digamos, uno espera que el proceso ayude a tramitar dolores en las víctimas, a sanar duelos, bueno, y un poco a recuperar su dignidad. En lo colectivo, ya no todavía en la sociedad, sino en lo colectivo, en el grupo pequeño que está reconstruyendo la memoria, es reconocerse en el otro, es reconocer que lo que me pasó a mí también le pasó a otro montón de personas, y socialmente pienso que es muy importante en la medida que la gente se solidariza, bueno, se da cuenta, porque muchos no saben que en Colombia hay conflicto, nunca han vivido nada del conflicto armado. Yo pienso que el ejercicio de memoria es muy importante, inclusive lo hemos discutido por el reconocimiento pues de su municipio, inclusive lo hablaban en los colegios, debería de hablarse del tema de los líderes que han desaparecido, que han parecido pues como el conflicto. Pero básicamente es poder tener la voz de las víctimas frente a qué fue lo que pasó en el conflicto armado y poder reconstruir a partir de ahí el tejido social en esos territorios.
El tema de memoria en San Francisco empieza con el fin, uno, de escribir un libro, pero además de escribir un libro es que la gente conozca, o sea, la misma ciudadanía conozca el tema de la guerra, por qué se crea la guerra en el municipio, por qué nos afecta, en qué momento nos empieza a afectar, cuándo nosotros empezamos a participar de esa guerra directa o indirectamente. Esto pretende también un poco la generación de identidad, que la gente conozca en qué territorio vive, que conozca qué ha vivido, y que no olvide un poco todo lo que ha pasado en él, ¿cierto? También hacíamos jornadas de la luz, hicimos abriendo trochas en algunas veredas donde el conflicto armado fue más agudo, donde había más víctimas. Hicimos abriendo trochas acá por La Cabaña, donde fue la masacre en el 2000. El trabajo, bueno, como le digo, fue ir al campo, recoger información, conseguir familiares que hacían muchísimo tiempo ya no estaban en el municipio, mirar fotografías, hacer entrevistas, y de acuerdo a eso pues ya se hizo un documento, pues una cartillita, digámoslo así, un librito con la historia de estos personajes. Y lo más lindo de ahí fue el restablecimiento de la dignidad de las familias, porque ¿qué pasa en la guerra? Cuando matan a una persona siempre queda en el imaginario de la gente que lo mataron por algo. Ve, este auxilió a la guerrilla, ve, el profe era que le hacía armas, ve, la promotora, yo creo que le cosía uniformes, ve, esto le ayudaron fue a los paras, ¿cierto? Entonces no se rescata ese valor personal de donación y generosidad de estos líderes a una comunidad. En este momento, coyunturalmente, hablar del tema de memoria es importante para la Ley 1448 porque incluso deja o saca al descubierto las muchas afectaciones que la población tuvo con los diferentes momentos del conflicto armado y que eso hoy nos lleva a sumarle propuestas para la reparación colectiva de la que hoy estamos hablando en Colombia. Porque es que la memoria se puede utilizar para cualquier cosa. O sea, reconstruir la memoria histórica del conflicto la pueden utilizar también los victimarios para justificar lo que pasó, ¿cierto? La puede utilizar cualquier político para justificar lo que él hizo, o sea, tiene muchos usos, digámoslo así. Cada acto de estos de memoria trae el recuerdo, trae la tristeza, pero siempre queremos restablecer de ese recuerdo la apuesta por la vida, la apuesta por una convivencia pacífica, la apuesta por que nos reconciliemos como sociedad, que nos reconciliemos como comunidad, como familia y que nos reconciliemos nosotros mismos. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está hasta vencer a los pueblos que la arrastran y que no la dejan ser libre como el viento. La avalancha comienza en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Todo está grabado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con las manos destruidas, los chicos que mandan el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad del dolor jamás. Todo está grabado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria nunca hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan